Escuchamos a Charlie, escuchamos a La Renga, escuchamos a Soda Stereo en este pequeño bloque que se ha armado de rock nacional. Y hablando de temas nacionales, lo decíamos en la apertura, que íbamos a volver a hablar de lo que fue el velorio del Indio Solari, con más de 1 millón de personas en Villa Domínico, tema que hemos tratado ayer desde la perspectiva de seguridad y que hemos sacado como conclusión, a partir de la charla que hemos tenido con un integrante docente de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, que también cualquier operativo de seguridad también es político, más allá de lo técnico también es político. Y hablando de política, se puede revisar también lo que ha pasado el último fin de semana en esta clave, ¿no? ¿Qué pasó en términos del gobierno nacional rechazando hacerlo en el Congreso? ¿Qué pasó después entonces entre la relación entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof y también Jorge Ferrares? Y finalmente, bueno, hubo un acuerdo ahí operativo de alguna manera porque algo había que hacer. Podría no haber salido, pero salió. Así que de todo eso vamos a hablar con Diego Raus, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de nuestra universidad. Diego, ¿cómo estás? Acá Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo está? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos como siempre. No, por favor. Bueno, no sé, arranca por donde te parezca, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te ocurre en esta lectura política que podemos hacer de lo que pasó? Bueno, lo primero que se me ocurre es que soy de esa generación donde surgió Los Redondos de Ricota Ah, y claro. creo que es el sonido del rock argentino más maravilloso que existió en el país. Mirá que tenemos buenos rockeros, buenos grupos de rock tradicionales, Ujú, legendarios, pero el sonido que inventó Los Redondos fue algo insuperable, ¿no? ujú. Digo, no, pero más allá de No, eso no, es pero está bueno entendible. porque, bueno, de hecho con el docente que hablamos ayer nos contó que bueno, que estuvo en Villa Domínico el día domingo, así que es algo que nos atraviesa más allá de cualquier lectura que podamos hacer, tratando de alejarnos un poco de la situación, pero creo que nos atraviesa a todos también. Sí, 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 sí. Yo recuerdo el recital en River, que estuve ahí con el pogo más grande del mundo, la última función de Los Redondos originales. No, no, es una cosa increíble, siempre fue una cosa increíble. Y en todo caso, el tema de Villa Domínico no es sino el final de lo que siempre fue Los Redondos, ¿no? Y el Indio Solari, ¿no? Una capacidad de atracción de gente de todas las generaciones quiero decir, los de mi edad, los que me siguen a mí y los jóvenes ahora, ¿no? Ujú. Y de todas las clases sociales, ¿no? De todas las clases sociales, ¿no? Acá no había distinción, se creía que los redondos, como dijeron tantos energúmenos estos días, algunos de ellos voceros del gobierno, la marginalidad que tuvo en Villa Domínico, ¿no? Una imbecilidad total, porque es así, los redondos transversalizaron todas las clases sociales, ¿no? Hubo grupos acá que pertenecían más a un sector social, como Papo, por ejemplo, ¿no? Otros a otro, como Soda Stereo, que recuerdo cuando en el auge de los redondos, la gran River Boca era redondos son del pueblo y Soda Stereo son chetos, ¿no? Son Sí. esos folclores de la música argentina. Pero digo, no, lo que se vio el domingo no es sino la síntesis de lo que fue la carrera de Los Redondos y el Indio Solari durante 30 años, casi 40 años en este país. Ujú. ¿Qué pasa cuando uno hace la lectura de cómo se fue armando, o por lo menos lo que trascendió mediáticamente a través de los medios? Pero bueno, entiendo que a muchos de los relatos se les puede dar cierta credibilidad porque son de primera mano de gente muy cercana a la familia. No sé, estaba leyendo hace un rato una nota de Marcelo Figueras, que es muy cercano a la familia, que fue contando cómo se fue armando. Digo, esta previa, la idea de, bueno, primero dónde velarlo, el llamado también de Cristina Kirchner, la recomendación de que se haga en Casa Rosada, luego en el Congreso de la Nación, el rechazo del gobierno nacional y a partir de ahí, bueno, encuentros obligados, podríamos decir, para ver dónde se hacía y bueno, y finalmente lo que sucedió, ¿no? Sí, bueno, hay que entender una cosa, ¿no? Hay una cosa que nadie, por lo menos no escuché, no leí y hay que entenderla, ¿no? Que esas decisiones se tienen que tomar de inmediato, ¿sí? Hay decisiones que son complicadas, en cualquier ámbito, ¿no? Este ámbito particular, pero que quizás se puedan tener un cierto lapso de tiempo para hablar, negociar, ver qué es lo mejor, que estas decisiones son en corto plazo, cortísimo plazo, es cuestión de horas, y por lo tanto no permite ningún tipo de evaluación, o por el contrario, generan evaluaciones apresuradas, ¿no?
La evaluación del gobierno, apresurada por este lapso de tiempo corto, fue que, dado el público de Los Redondos, la historia de algunos cuestiones que hubo en los recitales de Los Redondos, tener el Congreso o tener la Casa Rosada, que no era el Congreso o la Casa Rosada, sino las adyacencias, Plaza de Mayo, etcétera, era posible generar o conflictos, bardo, como se dice, ¿no? Contrario que termine en una movilización antigobierno, que podría haber sido, ¿no? Que podría haber sido, ¿no? Por lo tanto, el gobierno también con su improvisación, en vez de a veces capitalizar, ¿no? Lo que haría cualquier gobierno, capitalizar un poco de consenso, ya que lo tiene tan en contra, y ofrecer algún lugar y en todo caso extremar las precauciones. Dijo que no, de una dijo que no, ¿no? Y por lo tanto dejó suelta la cuestión al arreglo particular, de algunas instituciones con la familia o al arreglo político. El arreglo particular con algunas instituciones, familias, fue el intento de Racing, ¿sí? Ujú. Dado que los Redondos hicieron varios recitales en Racing, bueno, y es un estadio muy grande, permitía la concentración de gente en los alrededores, etcétera. Bueno, fue el segundo intento, ¿no? En realidad el primer intento no es que fue el gobierno, sino el gobierno de una dijo no. El segundo intento fue este, por alguna razón no prosperó, tampoco quizás hubiese sido lo mejor, visto la cantidad de gente que vino después, ¿no? Ujú. Conocemos la cancha de Racing, es muy grande la cancha, pero en los alrededores es una Avellaneda muy concentrada, ¿no? Con poca capacidad de sostener ese desfile de público, ¿no? Y bueno, entonces después surgió, en definitiva, el acuerdo político, es decir, la negociación política, ¿no? Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, la afiliación del Indio Solari con el kirchnerismo, le dio margen, ¿no? A tratar de encontrar rápidamente, por esto del lapso de tiempo, una alternativa. Y así fue que surgió lo de Villa Domínico, ¿no? Entre el acuerdo entre Ferraresi, que no es precisamente, no está dentro del espectro hoy en día del kirchnerismo, ¿no? Máximo Kirchner, que fue el gestor por esta relación Indio Solar y kirchnerismo, bueno, ahí y fue una buena, sin querer, porque eso no estaba planificado, una buena salida. ¿Por qué? Reitero, el problema no es la cantidad de gente que va a estar en el lugar del velorio, el tema es la transitabilidad de la gente, que superó todas las expectativas. Imagínate 2 millones de personas en otro lado, ¿no? En cambio acá, muy oportunamente, no sé cómo fue la logística, se pudo organizar sobre la Avenida Mitre esa famosa cola de 70, 80 cuadras, que transcurrió sin ningún incidente, ¿no? Sin Ujú. ningún incidente. El otro día, ayer publiqué estas chicanas que uno publica en las redes A y ver. decía cuántos politiquitos, ¿no? Se quedaron con las ganas de ver conflictos y muertos, ¿no? En el velorio del Indio, Ujú. porque realmente hay varios que estaban esperando el bardo, el despelote, las corridas y hasta muertos, ¿no? Ujú. Para demostrar una vez más lo malo, ¿no? Ujú. Pero transcurrió en una tranquilidad absoluta, ¿no? Absoluta. Mi hija estuvo ahí y me contaba los puestos de comida, la gente que alquilaba su por 2.000 pesos permitía el pase al baño. Imagínate estar en la cola horas y horas y tenés que ir al baño. Y no vas a ir al arbolito porque está lleno de gente todos los alrededores, ¿no? Ujú. Entonces, llamativamente resultó en una armonía total, lo que era un evento trágico, ¿no? Un Ujú. velorio. Después, la lectura posterior a esto que salió bien, quizás hay gente más entusiasmada, otros más escépticas, pero digo, hay una idea, bueno, mirá, se juntaron pensando en la división política que existe hoy dentro del peronismo, por un lado Axel Kicillof, con Ferraresi más cercano, entre ellos digo, por otro lado el kirchnerismo puro y duro, con Máximo Kirchner y la Cámpora y demás, con este de, che, mirá, se juntaron y hicieron algo que salió muy bien, ¿por qué no se juntan para el 2027? Una idea bueno, mirá, con esto como ejemplo, se juntaron, si a lo bien, que se vuelvan a juntar pensando en, bueno, gobernar el país o lo que sea, pero, o llevar adelante cierta construcción política. ¿Cuán de eso crees que es posible pensar? Si es una lectura que también se puede hacer o fue algo más del momento que había que resolver como vos lo mencionaste al comienzo.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Primero, el lapso de tiempo, ¿no? En estas cosas tenías que tomar decisiones en horas, ¿no? Y el acuerdo entre todo, en todo caso, entre la provincia, Máximo Kirchner, etcétera, tiene que ver con eso, ¿no? No hay tiempo para grandes especulaciones, para grandes, tenés que tomar decisiones, ¿no? Ujú. Segundo, es una cuestión de lógica política, ¿no? Digamos, haber llegado a ese acuerdo, ¿no? La provincia, Avellaneda, Máximo Kirchner gestionando un poquito toda la logística, ¿no? Tiene que ver con, a ver, es una relación, como se dice, win-win, nadie pierde, ¿no? Máximo Kirchner aparece, el kirchnerismo aparece, Kicillof ofrece toda la seguridad de la policía de la provincia, el intendente también facilita todo, ¿no? Todos salen ganando. Todos se salen ganando en algo que no hay para qué ganar, ¿no? Pero digamos, todos salen bien parados, ¿no? Ahora, creo que no hay que trascender más de eso, no tiene mayor trascendencia política que eso. Una cuestión del momento que resultó bien, tomada con buenas intenciones, ¿no? Y con buena voluntad, pero difícil es sacarle más trascendencia al hecho, ¿no? Eh, eh, mm, Conozco algunos chimentillos, ¿no? Del evento y sé que incluso hubo tensiones entre miembros de la cámpora, la segunda línea, lo que sea, porque algunos ya estaban adentro, otros no lo estaban, porque a ellos los dejaron entrar, porque nosotros no, si somos la cámpora, ¿no? Es decir, fue un evento que permitió la visibilidad política, pero cuando la visibilidad política es para sectores que tienen problemas o cuestiones como el quichilofismo y la cámpora, etcétera, en esas cosas afloran, ¿no? Por un lado parece que está todo bien, por el otro lado surgen esas tensiones que las conocen los actores, ¿no? Ujú. Es decir, en conclusión, para no darle vuelta, no creo que tenga más trascendencia política que lo que fue un acuerdo de buena voluntad del domingo, ¿no? Ujú. ¿Qué pensás acerca de la posición del gobierno, más allá de permitir o no, o de alentar o no que velorio se haga, por ejemplo, el Congreso de la Nación? Ahí desde la familia dijeron medio que nos boludearon, fue la palabra que utilizaron. Te quería preguntar acerca de esto, si inclusive para tener un tipo de rédito político o de quedar bien, esta idea de ni siquiera un comunicado, pensando en que, bueno, que fue un ídolo popular, como lo fueron tanto, como no sé, pienso en Maradona, pienso en Mercedes Sosa también, inclusive, digo, son ídolos populares, te gusten o no lo son. ¿Y qué pasa con esto de ni siquiera emitir un comunicado público diciendo, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a la familia en este momento tan difícil, a su público? Digo, ¿por qué ni siquiera eso? Porque apuntan por otro lado, Sí, porque sabe bueno, que sus votantes no tienen nada que ver con este movimiento, con lo popular, que tampoco estoy tan seguro de lo que estoy diciendo, digo, pero que, ¿por qué crees que ni siquiera esto, la formalidad? no, primero fue una mala lectura, como nos tiene acostumbrado este gobierno. Una mala lectura es ante un evento, un hecho, que sea el cual que fuera, tomar un camino, una alternativa que no es la mejor, que lo que ese evento te permitiría. Esta cuestión, este evento, este velorio, le hubiese permitido al gobierno, accediendo al Congreso o algo parecido, dicen que ofrecieron Tecnópolis, andás a Sí, ver, sí, no lo mencionábamos, le sí. le hubiese permitido darse una pátina de un poquito más de humanidad, de no ser siempre, viste, tan conflictivo, de no ser siempre tan despectivo con ciertos sectores o con ciertas expresiones político-culturales, no costaba mucho. Es decir, si hubiese el gobierno accedido a ser el centro logístico de este velorio, no le hubiese costado nada con sus bases, ¿no? Ni siquiera con sus principios, ¿sí? Y hubiese tenido un rédito un poquito más importante, ¿no? Que es decir, bueno, a pesar de que este personaje era kirchnerista y que es a todo lo que nosotros decimos, es, como vos decís, es un personaje popular, la gente, después de todo, somos todos argentinos, tiene derecho, pasa en Argentina, el gobierno argentino somos nosotros, pero como siempre, ¿no? Les puede esa relación amigo-enemigo, ¿no? Y todo lo que es enemigo, no, ni,
bueno, no quiero repetir esa ni justicia, ¿no? Ujú. Pero el otro error fue que, y esto está ya estudiado del 2023-24 más o menos, ¿no? Con lecturas cualitativas de las encuestas, es que este gobierno en su momento y en su mejor momento, tuvo mucho apoyo en ciertos sectores populares juveniles, Ujú. por esa cosa de rupturismo, por esa cosa de violencia, de tensión, para quienes estaban mal y están mal en su momento, quien tensiona, quien putea, ¿no? Quien, bueno, se transforma en un referente del que está descontento, está mal. Seguramente esta relación no es tan real o tan estrecha como fue hace un año y medio o en las elecciones del 2023, pero es una oportunidad de volver a tener un puente con ciertos sectores sociales de juveniles, ¿no? Hasta desperdició esa oportunidad. Yo creo que hasta desperdició esa oportunidad, pero bueno, reitero, es un gobierno que nos tiene con su improvisación y con su lógica amigo-enemigo, nos tiene acostumbrados, para mí por suerte, ¿no? Permanentemente a hacer malas lecturas y malos pasos ante eventos públicos, ¿no? Eh, ¿Qué pensás acerca de la movilización popular? Algo tan importante y algo tan, no, no te digo extraño el día de hoy, pero sí en un momento que estamos viendo, inclusive a nivel global, pero que además el gobierno de alguna manera es un reflejo de esto, ¿no? De esto más como de salvarse solo o apuntar a la individualidad, ¿no? Y de repente te encontrás con que el viernes hubo muchísima gente en Plaza de Mayo, el sábado en el Obelisco, que terminó lamentablemente con represión. El viernes quisieron, pero era imposible sacar tanta gente de la plaza. Esta idea de volver a juntarse, porque quienes han ido, bueno, quienes hemos ido, porque también estuve ahí, es un poco, es una especie de refugio de alguna manera y el encontrarse con otros que de un tiempo a esta parte no es tan habitual. Entonces es un momento también particular para los que forman parte de ese evento, pero también imagino que hay una lectura que se puede hacer, no sé si después esto se puede transformar en un hecho político. Lo cierto es que, a ver, obviamente no pasó nada con ningún trabajador de ningún medio favorable al gobierno, más cercano como TN o La Nación Más, que igualmente mucha gente que pasaba decía algo al micrófono contra Milei, era algo habitual, entrevistas en cualquier canal, la gente que hablaba del público hacía referencia al indio y también hacía referencia a lo mal que estaba o criticando también al gobierno nacional. ¿Qué lecturas podemos hacer, Diego, de esta gran movilización popular? Bueno, por más que las ideas políticas digan, no, mire, la gente se identifica en torno a la clase, digo, la izquierda, el marxismo, ¿no? O estas lecturas políticas del gobierno diciendo el individuo es un ser racional que tiene sus propios beneficios, por más que esas sean las lecturas, porque hay una base, que ya tiene siglos, ¿no? Y que por algo surgió de esa base hace 2 siglos una ciencia como la sociología, ¿no? Que estudia eso. Dicho sea de paso, mi carrera de universitaria es sociología, no ciencia política, ¿no? Sí. Que precisamente se refiere a eso. ¿Cuáles son las condiciones, como dijo un clásico, del lazo social? Es decir, el ser humano tiende a la sociabilidad. Pero eso es ya tendría que ser un hecho de sentido común, ¿sí? Tendemos a la sociabilidad, ¿sí? En la vida particular, familia, amigos, grupos, etcétera, y en la vida social y política, pero es un hecho, ¿no? Después de todo, el problema de la política, en el momento que sea, en donde sea, es saber entender, decodificar por dónde está pasando la sociabilidad en una sociedad en un momento dado y ante hechos dados, ¿no? Pero eso es algo instintivo, innato en la vida humana, tender a la sociabilidad. Y por lo tanto, todo evento, todo evento que interpele a ese hecho instintivo de la sociabilidad humana, lo va a lograr, lo va a producir, lo va a hacer emerger, sea el festejo del Mundial, sea una marcha en protesta, o sea un hecho imprevisto como es la muerte de un personaje público como el Indio Solari, ¿no? No es extraño. El problema es que desde muchos sectores, sobre todo la política, a veces les parece extraño esto, ¿no? ¿Qué pasó? No. Es simplemente son eventos, son los desencadenantes que suceden y que inmediatamente provocan lo que es instintivo en el ser humano, agruparse. Ujú. A- a-
asociarse, no en el sentido de sociedad, sino en el sentido de sociabilidad, ser parte de algo, ser parte de una identidad. Es lo que buscamos permanentemente en la vida, o Ujú, no tenemos identidades en múltiples aspectos. ujú. Entonces, cuando el evento es un ídolo popular de esta dimensión, como había sido Maradona, etcétera, y bueno, el rebote inmediato, lógico, absoluto, va a ser la movilización, va a ser la movilización. Si nos movilizamos para protestar y para conflictuar, imaginémonos si no nos vamos a movilizar en función de un ídolo, una devoción. Fijémonos las devociones religiosas, ¿no? Que ni Ujú. siquiera son ídolos populares, ¿no? Y movilizan en distintos. Bueno, pensemos acá, por ejemplo, las peregrinaciones a Luján, ¿no? Y movilizan cientos de miles de personas. Ujú. Entonces, lo que no hay que extrañarse es de la movilización social, ¿sí? Sobre todo cuando emerge de un evento que convoca. Ese es el problema a veces de la política, que no sabe entender eso. Yo estuve dando vueltas también un posteo que hace referencia o da los números de, por ejemplo, el velorio de Néstor Kirchner, que duró 3 días, que hubo 1 millón de personas, el de Maradona 3 días con 1 millón de personas también, el del Indio ahora con 1 millón de personas, el de Juan Domingo Perón con 1 millón de personas que duró 5 días, el de Vita con 3 millones de personas y 16 días, y estaba tratando de trazar un eje común político sobre todo, y ninguno planteaba, por ejemplo, el libre mercado, sino todo lo contrario, son entidades políticas concretas más allá de dónde vengan. Y estaba pensando, y acá va la pregunta quizás, que en muchos casos le damos los votos a gente que plantea esto de salvarse solo, o el libre mercado, o tiene posturas más neoliberales, pero nunca se terminan transformando en ídolos populares. A ver, o sea, lo que me parece son dos planos, Gerardo. Vale, Por un lado, vamos a llamar los velorios políticos sí, convocan a la identidad política. ¿M? Son segmentados, ¿sí? sí. Estos sí, los otros no, ¿sí? Los velorios de ídolos populares transversalizan todo. Ya no hay política, no hay religión, no hay sexo, no hay género, ¿no? Convocan masivamente, sin distinciones, ¿sí? No son segmentados, uniforman, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Más allá de los números, obviamente, hubo los casos que vos decís políticos, pero claro, la movilización es de sus adherentes políticos, ¿no? Mientras los otros están festejando. En este caso, no, en este caso transversaliza absolutamente todo. Y por el otro lado, digamos, lo que te decía antes, ¿no? A ver, no me acuerdo la segunda parte de tu pregunta. No, no, que digo, yo encontraba que más allá que algunos son ídolos que populares, pero que vienen de la política, mencionaban a Néstor, a Juan Domingo Perón, a Eva Perón. No, eso sí, No, no, te pero preguntaba, decías algo más al no, decía final. algo más que en muchos casos que como sociedad en muchos casos podemos, la segunda parte, o la reflexión que yo hacía, tenía que ver con esta idea de que, bueno, que en muchos casos podemos, en términos políticos, votar a políticos que tienen un planteo más neoliberal, pero es difícil encontrar, por ejemplo, el reconocimiento de estos mismos políticos después a través de las mayorías populares, que no sé, los nombres que yo Sí, mencionaba son, no sé, los del de Eva Perón, el de Juan Domingo Perón, el de sí, sí, Néstor sí. Kirchner, no sé si algún Pinedo tuvo un velorio tan masivo o si van a tener figuras que vengan de ese espectro político. Sí, sí, no, está bien, pero por eso te decía lo de las identidades políticas, ¿no? Obviamente las movilizaciones populares, las identidades políticas son muy fuertes a nivel popular y a nivel no popular, como vos decís, nadie va a ir por un Pinedo o fíjate con alguien que siempre dijo que venía, pero tuvo la política que tuvo, el velorio de Carlos Menem, ¿no? Que no digo Claro, bueno. pasó desapercibido, pero fue prácticamente al lado de los otros casi insignificante, ¿no? El velorio de Alfonsín, ojo, ¿no? El velorio de Alfonsín. Y no era porque los que iban eran todos radicales, sino se le reconocía todo lo que tuvo en la transición democrática. Bueno, ese es un Claro. punto, ¿no? Ahora el otro punto, ahora recuerdo lo que decías, es, bueno, personajes que tienen votos y sí, son individuos neoliberales, en todo el sentido de la palabra neoliberal, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, hay que separar las cosas, ¿no? El punto de la sociabilidad instintiva del ser humano traspasa todo. Traspasa la política, traspasa todo, ¿no? Por eso sigue siendo importante los eventos culturales, por eso sigue siendo importante la religión,
¿no? Mm. Es decir, cuestiones que no tienen explicación, no tienen explicación lógica, no tienen explicación racional, simplemente tienen adhesión, emoción, ¿no? Y lo que necesita el ser humano para juntarse es precisamente eso, apelar a la emoción, apelar a los sentimientos en el buen sentido de la palabra, ¿no? A lo afectivo, no a lo racional. Vos racionalmente podés votar a un neoliberal, pero eso no quita que emocionalmente adhieras a un evento religioso, a un evento cultural, a un super recital. El otro día leía que Shakira metió como 2 millones de personas en la playa de Río de Janeiro, no sé hace cuánto, Sí, hace sí, sí. poco, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, y eso es emocional, eso es afectivo, ¿no? No tiene explicación lógica, pero reitero, es más importante porque es prácticamente parte de la naturaleza humana. No ser fanático de Shakira o del Indio Solari, es parte de la naturaleza humana la sociabilidad emocional afectiva. Nos transformamos en individuos de mercado, tenemos que salvar nuestra vida, tenemos nuestras opciones políticas y ahí está lo racional. Pero eso me dura un momento. Mm, ¿Sí? Si no me gusta este, voto a otro, si no me gusta, etcétera, ¿no? ujú. Pero lo emocional que me lleva a adherirme a ciertas cuestiones, sean las que fueren, está en nuestra naturaleza y se expresan cuando tienen que expresarse como el domingo. Ujú. Tengo una pregunta más que acá desde la producción, digo, que acerca de la movilización popular también de este último domingo con más de 1 millón de personas, que seguramente habrá ido gente que en muchos casos quizás no puede ir a marchar, no lo tiene en la cabeza porque tiene 2 o 3 laburos, porque está preocupado por llevar el mango a su casa todos los días. ¿Se puede transformar en algo, digo, esto de encontrarse en la calle? ¿Podría contagiar o derivar en otra cosa? Bueno, siempre a ver, por empezar, vos decías esto, ¿no? Y pensaba en que siguieron habiendo noticias de que venía gente del interior del Sí. país, lejano, y ya se había terminado el velorio porque en algún momento había que cerrar, si no, ¿no? Es decir, fíjate qué tipo de movilización, ¿no? Gente que viaja cientos o 1.000 kilómetros para estar 2 minutos y pasar por ahí, ¿no? Mm, Entonces, siempre se pensó, de alguna manera se trata de analizar si estos eventos que generan una movilización popular impresionante pueden tener un efecto rebote en una situación más política, ¿no? Eso siempre es algo abierto, no se puede decir con certeza si es así o si no, ¿no? Si un país, ¿no? Una sociedad política está estabilizada, no hay grandes problemas, etcétera, cualquier tipo de movilización popular, emocional, etcétera, no va a tener más efectos que eso, ¿no? No va a tener más efectos que eso. Ahora, si por el contrario un país está viviendo alguna situación bastante traumática, conflictiva o complicada, y bueno, es posible que un evento que genere una movilización popular luego se traslade, ¿no? Ese espíritu de movilización o de juntarse se traslade a una cuestión política. Y en ese sentido, a veces los gobiernos tienen miedo, ¿no? De esas movilizaciones populares, ¿no? Precisamente para que no se mimeticen y reitero, se trasladen a una expresión política. ujú. Diego, te agradezco muchísimo la comunicación como cada semana. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, nos vemos, chao, chao. Nos vemos. Hablamos con Diego Raus, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Lanús.